Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del Plan Provincial Emplea Neuquén, se entregaron certificados a 1.112 neuquinos y neuquinas de Neuquén Capital, Plotier, Cenillosa, Vista Alegre y Centenario, que finalizaron capacitaciones desarrolladas junto a instituciones educativas, universidades, cámaras empresarias y empresas privadas. Y nosotros como Estado tenemos un gran compromiso, que es justamente brindarle herramientas a los neuquinos y a las neuquinas para que se formen y cuando surjan estos puestos laborales seamos competitivos ante esa migración que va a seguir viniendo a Neuquén. Y es la única forma de hacer llegar estas herramientas a cada uno de ustedes. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bueno, hoy ya estamos aquí en otro dato con Andrés de Ya, es presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Agencias de Viaje. Está aquí para charlar con nosotros de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo y a propósito de la jornada que se realiza, que es la segunda edición de la Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo en Neuquén. Andrés de Ya, gracias por haber venido a nuestro canal 24/7. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Bueno. Qué temazo, ¿no? Neuquén siempre fue turística, pero yo creo que hay como un cambio cualitativo en lo que es el perfil de la región en materia de turismo, porque ya no es solo ir a esquiar en invierno e ir a pescar en verano. Hay un potencial importante, motivado también por el perfil de los hidrocarburos y demás, pero ¿ustedes están viendo lo mismo? Sí, mira, ayer tuve la posibilidad de estar con el gobernador y con la nueva ministra de Turismo. Esteves, sí, le dimos la bienvenida al rubro. Y coincidíamos en eso, que vienen haciendo un trabajo que hasta por ahí trasciende las gestiones y creo que el secreto en la actividad turística es ese, son los planes a largo plazo. Mira, te doy un ejemplo. La semana pasada estuve en Arabia Saudita, en la asamblea de ONU Turismo, que ahí yo tengo una silla representando al sector privado de Argentina. Bien. Y ellos hacen planes de turismo a 30 años y nos llevaron a ver las obras, una cosa impresionante. Entonces uno vuelve y dice, ¿y por qué acá no? Creo que es lo que tenemos que incentivar y coordinar entre todo el sector turístico, ¿no? Neuquén viene rompiendo moldes de promoción turística, que está buenísimo. Este año me acuerdo cuando se presentó la temporada de invierno, que lo hicieron en Ciudad de Buenos Aires, en una experiencia inmersiva, Recuerdo, totalmente disruptivo, que llamó la atención. Ayer vimos el nuevo spot de verano de Los celos de la familia Martínez, muy dinámico, que te deja pensando algunas cosas hasta de la parte social, de la sociedad, ¿no? De si aquel lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Pero creo que Neuquén en turismo está apuntando a lo importante, que son obras, que es conectividad, que son rutas, que es señalética turística, que es infraestructura de conectividad. Creo que lamentablemente las obras, viste, llevan muchos años para que el resultado sea inmediato, pero está en el buen camino, sin ninguna duda. Y que Gustavo ahora esté como presidente de Neuquén Tour, creo que le da una continuidad a todo eso que se había empezado. Y Argentina, en relación al mundo, ¿cómo estamos? ¿Se desarrolla desde el punto de vista turístico, más allá de Neuquén, no? En Argentina tenemos todos los climas y todos los presupuestos para el mismo día para todos los pasajeros. Vos pensás que el mismo día un pasajero está en La Quiaca o en La Quebrada y otro que está en Ushuaia es totalmente diferente, pero dentro del mismo país. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que reflejar, que de hecho estamos tratando de hacerlo, en el exterior es justamente eso. Que si vos querés venir a una vacación low cost, lo podés hacer. Y si querés venir a un ultralujo de vuelo privado, de lounge y en el río de pesca como hay acá, que hay muy bueno, también lo podés hacer. Entonces lo que le tenemos que mostrar al mundo es eso. El 27 de septiembre en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, se presentó el nuevo spot de Argentina al mundo que se llama Freedom,
que está en 5 idiomas. Hoy ya pasó las 80 millones de reproducciones en el mundo y tiene efecto. En noviembre, para el turismo receptivo, están llegando muchos extranjeros en noviembre. Te diría que muchos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, identificar oportunidades, segmento de convenciones, turismo deportivo, hay un montón para hacer. Hay un montón de modalidades de turismo que no sé si son nuevas, pero por lo menos se han difundido mucho últimamente, que son todas estas, ¿no? Convenciones, el turismo para ir a hacer una travesía en bicicleta, el turismo, distintas actividades que ya no hay temporada alta y baja, digamos, ¿no? Lo que hay que trabajar es eso. Siempre vas a tener temporadas altas y bajas por la estacionalidad de las vacaciones de los colegios, ¿sí? Claro. Y básicamente del sector público también. Ahora, lo que nosotros hacemos los privados es que las puntas de las temporadas sean cada vez más parejas. ¿Entendés? Que la meseta del medio sea el fuerte y los picos de temporada cada vez esté más amesetado. Y que los pueblos y ciudades entiendan que el turismo son los 365 días del año / 366 cada 4. Claro. El derrame económico que genera el turismo, estamos tomando conciencia en Argentina. Mirá, recién venía para acá y venía hablando con un amigo que vive hace 30 y pico de años en Estados Unidos, que está acá, que me junto en estos días a verlo. Hacía 10 años que no estaba en Buenos Aires. Sí. Y me contaba lo lindo que la vio, que realmente está muy lindo, y que ayer había hecho una experiencia con la familia en bicicleta, ¿sí? Con un guía bilingüe y que, fueron a comer choripán a la Costanera y les hizo tomar mate en la Reserva Ecológica de Buenos Aires y había sacado ticket para ir al mirador del Obelisco, viste que ahora se habilitó. Sí. De ese tipo de cosas en Argentina tenés millones, propuestas nuevas, porque hay una camada joven de turismo, que es lo que estamos haciendo en estos días, que tiene la cabeza abierta, que se dio cuenta después de pandemia que cada uno puede ser su propio emprendedor dentro de la actividad. Entonces van identificando oportunidades, van limando y van teniendo su empresita, que está buenísimo. Ahora nos vamos a meter en los jóvenes y el turismo. Hay un tema en Argentina que es que todos tenemos que ir a Buenos Aires. Ahora creo que ya Macri hizo algo al respecto. Después algunas cosas retrocedieron. Ahora, por ejemplo, Neuquén volvió a la conectividad con Santiago vía aérea, Santiago de Chile. Pero ¿cuántas cosas más podríamos hacer en términos de turismo interno si pudiéramos volar como en Europa, digamos, punto a punto en avión, ¿no? Mirá, el sistema aéreo nacional antes de la presidencia de Macri era un sistema estrella. Vos tenías así, todo tenía que pasar por Buenos Aires, ¿entendés? Claro. Incómodo, arcaico, mal servicio. Antieconómico también, si se quiere. Claro, exacto. Bueno, en la gestión de Macri se empezó a desregular la actividad, bienvenido sea, después hubo un periodo que no, y ahora está con todo. Hay vuelos desde muchas provincias internacionales, que está buenísimo. Me pasó a mí para venir a Neuquén acá, fui a Aeroparque, nunca vi Aeroparque con tanta gente. Y llegábamos a la conclusión que Aeroparque, después de la obra de Agrande que hicieron, ya está chico de nuevo. Y eso que hay un montón de vuelos que no pasan por Buenos Aires ahora. Entonces, ¿eso qué te marca? Que el transporte aéreo está sólido, que la gente consume transporte aéreo, porque hay algunas tarifas que están buenísimas, hay otras que son impagables. La verdad, creo que hay que pegarle una vueltita de tuerca y que por ahí las compañías low cost sean realmente low cost, ¿sí? Y no solo en no brindar servicios, sino desde la tarifa también. Y bienvenido sea todo lo que ayude al pasajero a moverse por el país más rápido y llegar a todos los lugares. Nosotros acá tenemos una relación con Chile que es bastante particular porque estamos muy pegados. En realidad, ellos son millones del otro lado de la frontera con Neuquén, con lo cual nos convendría muchísimo la integración real turística con Chile. Pero bueno, para esto hace falta inversiones de infraestructura muy grandes, por ejemplo, de rutas nacionales, de cruces internacionales.
¿El Estado tiene que jugar algún rol en todo esto? Sí, el Estado es fundamental. Después podemos discutir qué parte del Estado o cómo, ¿sí? Porque ayer el gobernador me contaba la cantidad de kilómetros que tienen proyectado desde provincia, Sí. ¿sí? Que está buenísimo que él haya podido identificar y separar en el presupuesto para decir esto no lo tengo que frenar. Y me decía cuáles eran las obras. Mira, en marzo fui a Chile, a Torres del Paine, Sí. a hacer el trekking. Porque cada tanto, además de subirme a los aviones Cada por tanto un la trekking. federación, cada tanto tengo que bajar a tierra. Del lado argentino, Sí. vos llegás a la frontera por un camino de ripio, que está complicado, que el transporte de los operadores turísticos se rompe y todo lo demás. Tenés la barrera del paso del lado argentino, Sí. después tenés unos kilómetros que son de transición y después Sí. la entrada a Chile. Y te quedás pensando, porque cuando llegás al lado chileno es casi una autopista del otro lado, y vos venís de este Me lado. han cargado, algún cónsul chileno viajando juntos me ha cargado por el cambio que se ve claramente cuando cruzás la frontera, ¿no? Bueno, a eso me en refiero. favor de la infraestructura chilena, ¿no? Y vos pensás que para algunos turistas Sí. internacionales que vienen de Chile para Argentina, es la primera imagen. Claro. ¿Entendés? Entonces creo que hay que tomar conciencia desde ahí. Ojalá lo podamos hacer, Sí. no nos vamos a cansar de pedirlo y gestionarlo, pero bueno, al turista hay que darle servicios y hay que darle condiciones y hay que darle infraestructura para que siga, para que vuelva a la Argentina. Ujú. Porque a veces es más fácil que venga la primera vez a que vuelva. Claro. ¿Entendés? Fidelizarlo es otra cosa, ¿no? Claro, porque la primera vez es voy a ver qué es. Sí, está, Y la segunda vez Argentina es, está barato, digamos, la que hacemos todos. Che, allá está barato, vamos a conocer, digo. Claro. Pero si venís y no te gusta y no recibís buen servicio, después no venís. tenemos que apuntar al segundo viaje y no al primero en este concepto. ¿Sí? Pero el argentino tomó conciencia, el argentino dentro del rubro turismo, tomó conciencia de que la diferencia la podemos hacer por servicio, por calidad de servicio y por la diversidad que podemos ofrecer. Sí. Las cuestiones económicas de tarifa ahí son macro de la economía, no dependen de los actores del rubro, ¿sí? Nos podemos ajustar, podemos hacer promociones, tirás un 3x2, un 2x1 y eso, pero después hay cosas en las cuales no depende de nosotros. Claro. Pero nos tenemos que enfocar y entender de que los que estamos en servicio tenemos que dar servicio. Bueno, ¿por qué la apuesta a jóvenes y turismo? Un poco lo adelantabas hoy, pero digo, es interesante, pues se podría abordar el turismo en términos generales, no necesariamente enfocado en un sector etario. Hay como una expectativa allí, ¿no? En la mentalidad, sobre todo de las nuevas generaciones. Yo asumí la presidencia de la federación en el 2022. Sí. Y hablé con el equipo mío, que tengo un gran equipo de trabajo, y les dije, si queremos pensar en el futuro de la actividad, tenemos que hablarle a los que van a ser el futuro de la actividad. Bien. Y lo fuimos a buscar. ¿Cómo lo fuimos a buscar? Hicimos una comisión de jóvenes dentro de FAEBIT, que primero costó, viste, que se comprometan, porque hoy Claro. los chicos tienen sus tiempos y Y piensan tienen en una otra vida cosa. muy freelance, ¿no? Todo lo que Sí. sea organización más allá de Sí, de eso. que está bueno que nos sirvió a nosotros también para entender. Algunos creen que hicimos la movida de los jóvenes para que los jóvenes nos escuchen. No, fue al contrario. Nosotros necesitábamos escuchar a los jóvenes para entender el escenario actual y poder pensar en el futuro entre jóvenes y nosotros un poquito Sí, más sí, grandes. tampoco nos entreguemos así, pero sí, sí, No, sí. en absoluto. Sobre Muy todo desde el pensamiento. Porque Sí. uno puede tener una edad que es un tema de fecha de nacimiento, pero si mantiene la cabeza abierta puede seguir haciendo cosas. Ujú. Y a partir de ahí les dije, hagamos un espacio especial para los chicos. Y el año pasado hicimos la primera convención de jóvenes empresarios de turismo, que la hicimos en Cafayate, en Sí. Salta, que anduvo muy bien, que generó mucho ruido. Y después los chicos hicieron un gran trabajo todo el año, ya con ideas propias, te diría que mensualmente, con propuestas. Bueno, hagamos la segunda. Y en esto mismo que te decía recién, a veces la segunda es más difícil que la primera. Pero recibimos de parte de la provincia y todo el equipo de Neuquén Tour, con Sergio
a la cabeza. Chachitano, Sí, sí, un fenómeno del rubro. Un gran apoyo y acá lo estamos desarrollando, muy contentos. Que haya venido el gobernador es muy importante, para la actividad sobre todo. Muy impresionados con la nueva ministra, de su pensamiento, del compromiso, de lo que quiere Qué hacer. joven además, Leti, ¿no? Exacto. Sí. Y me parece que hay que apuntarle ahí. Hay que escuchar a los jóvenes, hay que darle oportunidades a los jóvenes, no hay que preconceptuar a los jóvenes, sino que hay que enseñarles que a veces el camino, el mejor camino para llegar a algún lado a veces no es el más correcto o el más corto. Bien. Pero lo que no hay que hacer es abandonar ese camino. ¿Sí? Se puede tener problemas, sí, como un río que arranca en la montaña y trata de llegar al mar, sube, baja, se seca, Claro. más caudal, menos caudal, pero nunca deja de ir buscando ese fin. La dirigencia es un poco eso. El que se enoja o el que se cansa pierde. Claro, el que se rinde pierde. Claro, y en eso estamos en 5BIT, hablándole al futuro del turismo. ¿Hay financiamiento para el emprendedor joven? Porque, bueno, no es el único tema. Muchas veces se cree que lo único que falta es plata. Algún libro de emprendedores leí que en realidad el problema no era la falta de plata, sino falta de proyectos, digamos, que tienten a los capitales. Pero, ¿hay financiamiento para que los jóvenes arriesguen en un proyecto? Hay bastantes hoy, están apareciendo. Creo que todavía nos falta un poquito. Había muy buenas oportunidades en el primer semestre, después cuestiones económicas, las tasas volaron, ¿viste? Sí. Y cuando uno va a emprender también tiene que mirar cuánto le va a salir el crédito final, pero ¿sabés dónde hay mucho? Sobre todo desde los gobiernos provinciales. Ajá. Creo que hay que romper ese mito de depender de nación. Bien. Hay que trabajar más codo a codo con los gobiernos provinciales, que son los que después realmente tienen el interés porque la tributación Claro. es provincial. Ujú. Y como te decía recién, la apertura de pensamiento y de cabeza de algunos gobernadores hacia la actividad es fundamental para consolidar el mapa nacional. ¿Sí? Pero creo que no tenemos que pensar tanto en nación como era antes. A mí me gusta una frase que es: en la actividad turística hoy el privado propone y el Estado acompaña. Bien. Antes era Estado y el privado ahí viendo qué podía hacer. No, muchachos, la responsabilidad es nuestra, es del privado. Propongamos. Hay que proponer. Tirar la caña y empezar desde ahí. Y hay que pensar fuera de la caja, ¿no? De alguna manera, digo, para los más jóvenes, que ellos lo saben hacer mejor que uno que ya está más estructurado, pero digo, no es solo poner el hotel, poner la hostería, poner el restaurante, sino que hay todo un derrame de actividades que se pueden ir investigando o explorando con bajas inversiones. Mirá, te cuento una anécdota breve, pero que a mí me llevó a esto. Nosotros jugamos al fútbol en un torneo amateur. En Chile hay torneos amateur de fútbol. Hay una persona que se dedica a venir a buscar un equipo y armarle el viaje para ir a hacer un partido de fútbol con chilenos y después 3-4 días allá. Vive de eso. Es decir, de llevar y traer equipos de fútbol amateur a Chile para hacer una integración allí que es humana, que es deportiva, que al mismo tiempo es turística y por supuesto es un negocio. Digo, y con qué poca cosa una persona alcanza a darse sustento y además gente que trabaja con él, ¿no? ¿Sabés qué es lo único que tenés que tener en la actividad turística para crecer? Creatividad y pensamiento 360. ¿Sí? Nosotros somos, nosotros como agentes de viaje. Sí. Yo soy agente de viaje. Sí, sí. Como agente de viaje, nosotros somos creadores de sueños, vendedores de ilusiones. ¿Entendés? Viene una persona, una familia a la agencia, quiere hacer un viaje, 100 pesos, te deja 100 pesos, vos le mandás un voucher por WhatsApp. Claro. Es una ilusión que vos le estás dando. Después se concreta porque somos profesionales. Sí, sí. Pero somos creadores de este vaso. Te hago una historia y te vendo algo de ahí. Eso es lo que hablábamos antes. De este ejemplo que te decía de mi amigo de Buenos Aires, que él hizo en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires, utilizando las bicisendas, ¿sí? Un recorrido de alguien que le cobró, ¿sí? para llevarlo.
sea, lo que no tiene el turismo son límites Claro. para hacer cosas. Porque vos querés ir a la punta de la montaña, podés llegar. Asesorate, siempre con un profesional haciendo Sí. todas las actividades. Porque después, si no, pasan cosas y va en contra de la actividad turística. Lo que nosotros estamos tratando de hacer desde FAEBIT es que se entienda que en el sector hay que ser profesionales, no Bien. improvisados. Bien. Y a la gente tiene que entender que cuando confía su viaje, lo tiene que hacer a un profesional, a una agencia de viajes, a un consultor, a lo que quiera, pero que sea Bien. profesional en lo que hace. Las medias son para los pies, las cosas a medias no llegan a ningún lado. Hay que ser profesional. Y en ese camino estamos en la Federación con un programa de profesionalización continua durante todo el año para las 7.100 agencias de viajes que hay en el país. Bueno, yo te voy a agradecer infinitamente que hayas venido aquí a 24/7 a nuestro programa Otro Dato y que, bueno, que estés haciendo todo esto y que sea Neuquén también es importante para uno, para todos los neuquinos y para uno que es nacido y criado acá, porque nos decís que es el segundo encuentro en el país y has decidido que sea aquí en la provincia, ¿no? Sí, y le ha dado a Neuquén, hoy temprano veía todas las repercusiones que tuvo el evento de ayer a nivel nacional, en Sí. todos los portales de turismo y en algún otro Claro. que no es de turismo, pero que empieza a ver en el turismo una actividad económica, que es como hay que verla. Así que somos agradecidos de cómo Neuquén recibe a los turistas de todo el mundo y a los argentinos sobre todo. Andrés, gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Andrés de Ya, él es presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Agencias de Viaje, estuvo charlando con nosotros y ustedes lo compartieron también a través de la pantalla, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, de aquí de la región, de Argentina, lo que podemos pensar hacia adelante, sobre todo apostando en los jóvenes y por eso esta noticia que el encuentro de esta convención de jóvenes empresarios del turismo se haya realizado aquí en Neuquén, siendo la segunda edición que se hace en todo el país. La primera en Cafayate, nos contaba Andrés, la segunda en Neuquén, así que por supuesto un hecho para celebrar y también para ayudarnos a pensar en esta industria sin chimeneas que va a ser buena parte del futuro de nuestra provincia y de nuestra región. Nosotros ya venimos, quédense allí. Bueno, y hemos llegado al final de Otro Dato. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de las dos interesantes charlas que tuvimos. La primera con respecto a la infraestructura de la ciudad de Neuquén, las realizaciones de la gestión de Mariano Gaido en esta materia y también las expectativas de cara al año 2026. Una ciudad pujante, una ciudad que siempre está desafiando y una ciudad que le exige al sector público, en este caso a la municipalidad, una dinámica constante de inversión en infraestructura de distinta naturaleza. Ustedes lo escucharon, Alejandro Nicola, realmente en este tema la gestión de Mariano Gaido es muy ambiciosa, tiene muchas concreciones, también hay que decirlo, y trabajan en temas que son realmente, que tienen mucho cuerpo y que son desafíos incluso para la ingeniería muy importantes, que tienen que ver con ir adaptando la circunvalación, ir adaptando los ingresos a la ciudad, ir adaptando las trazas centrales de la ciudad, como es el caso de la avenida Mosconi, a una dinámica realmente desafiante, que tiene que ver con un crecimiento demográfico imponente, que tiene que ver con la llegada de 60.000 autos por día a hacer distintas cuestiones a la ciudad de Neuquén. Todo ese desafío hay que traducirlo en obras, hay que traducirlo inteligentemente en cómo vamos a gestionar justamente ese flujo de ciudadanos que vienen a vivir, que vienen a quedarse, a trabajar y muchos que vienen en el día a cumplir distintas actividades. Y por otro lado, la entrevista con Andrés de Ya sobre turismo, que por supuesto también dejó muchísima tela para cortar. Los desafíos del turismo son infinitos, la industria del turismo es infinita, porque además es una industria renovable permanentemente y en la cual la innovación cumple un rol fundamental. Por eso que los jóvenes emprendedores, empresarios turísticos se hayan juntado aquí en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, tiene que ser para nosotros y lo es una buena noticia. Espero que hayan disfrutado con nosotros de estas charlas, tanto como lo hicimos nosotros. Nos reencontramos, como siempre, el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en 24/7, Canal de Noticias.
Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del Plan Provincial Emplea Neuquén, se entregaron certificados a 1.112 neuquinos y neuquinas de Neuquén Capital, Plotier, Cenillosa, Vista Alegre y Centenario, que finalizaron capacitaciones desarrolladas junto a instituciones educativas, universidades, cámaras empresarias y empresas privadas. Y nosotros como Estado tenemos un gran compromiso, que es justamente brindarle herramienta a los neuquinos y a las neuquinas para que se formen y cuando surjan estos puestos laborales seamos competitivos ante esa migración que va a seguir viniendo a Neuquén. Y es la única forma de hacer llegar estas herramientas a cada uno de ustedes. Más información en neuqueninforma.gov.ar.